Bueno, no se ve lo del team, ¿cierto? No, No. ahí está bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tocar el decreto 175/2025, que fue expedido en el marco de la conmoción interior decretada por el gobierno nacional derivado de la situación de emergencia que se está presentando, un momentico, se está presentando en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento de Cesar, que la llevó a proponer unos impuestos, como dice acá, de adoptar unas medidas tributarias de carácter transitorio y dentro de ellas, en lo que aquí nos atañe, vamos a tocar el tema del impuesto de timbre. Para ello he propuesto un temario en el que está primero especificado cuáles son estos ajustes en materia de impuesto de timbre, dos, qué es el impuesto de timbre, antecedentes del impuesto, a quiénes grava el impuesto de timbre, qué grava el impuesto de timbre, un análisis inclusivo de periodicidad del tributo y por último unas opciones o alternativas del impuesto de timbre y su optimización. Y en parte hacemos referencia claramente al tema del contrato con la empresa de servicios temporales como parte de esta charla que vamos a analizar. Por favor. El impuesto de timbre y el contenido del tributo. Aquí he puesto tres hitos en este tema, porque el impuesto, como lo voy a mencionar más adelante, es un impuesto documental que fue creado incluso desde la época de la colonia. Existe el impuesto al papel sellado y diferentes manifestaciones de este tributo que finalmente se vino a moldear en diferentes legislaciones desde los 70s, 80s y particularmente con la ley sexta de 1992. Después, la ley 1111 de 2006 fijó una reducción gradual de la tarifa y estableció que hasta que a partir del año 2010 la tarifa sea del 0%, es decir, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. Por eso, pues es un impuesto que no hemos tenido en el radar, incluso el decreto 1625/2016 que establece el decreto único tributario, ni siquiera hace mención al mismo porque pues todo el mundo lo había dado por extinto el tributo. No obstante, a partir del 22 de febrero se estableció unas nuevas condiciones y son las que queremos compartir en este momento con ustedes. Adicional a eso, la ley 2277 de 2022 creó el impuesto en concurrencia con el impuesto de registro y señala que los documentos elevados a escritura pública en los que conste particularmente la enajenación de inmuebles, cuando estos sean superiores a 20.000 VTs, es decir, 995 millones de pesos, habría un impuesto de timbre concurrente con el de registro, con el derecho de notaría, que equivale al 1,5 o al 3%. 1,5 si la tarifa o la cuantía de la enajenación no supera los 50.000 VTs, es decir, 2.489, y si el predio tiene un valor superior, se causaría un impuesto del 3%. La regulación aquí prevista sobre este impuesto a las escrituras públicas, donde coste esa enajenación o disposición de bienes inmuebles, eso no fue tocado por el texto del decreto 175. El decreto que dijo en la parte de abajo, que digo ahora, dice modificación transitoria del parágrafo segundo del artículo 519
para señalar que a partir del 5º día hábil posterior a la publicación del presente decreto, esto es, a partir del 22 de febrero, modifíquese transitoriamente el parágrafo segundo del artículo 519, el cual quedará así: la tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo será del 1%, y precisa, para el caso de los documentos que hayan sido elevados a escritura pública, tratándose de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, se aplicará únicamente la disposición prevista en el parágrafo tercero, es decir, lo que les mencioné y que está en el corchete como antes y ahora. Por tanto, revive a través de darle de manera transitoria una tarifa al tributo. Eso fue todo lo que reguló el decreto 175, con lo cual, dado que en el pasado también la ley 11 lo que hizo fue dejar la tarifa en cero, pero todas las previsiones legales sobre el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, el momento de causación, la base gravable y la tarifa estaban ya previstas de tiempo atrás. Únicamente quedó regulado el tema tarifario del 1%, de manera tal que vamos a volver a la normativa anterior para recordar qué era lo que estaba grabando y cómo nos impacta en nuestro día a día, siendo un impuesto, de antemano lo digo, que para mí es deducible del impuesto de renta. Las modificaciones del artículo 115, cuando establece la posibilidad de deducir los impuestos, tasas y contribuciones que son pagadas por el contribuyente y que incurre en la actividad de renta, productora de renta, pues obviamente dentro de la misma estaría este impuesto de timbre, por lo cual se vuelve deducible del tributo. Pero a una tarifa del 1%, pues representa una erogación bastante importante que va a impactar en nuestros estados financieros. Rápidamente, como lo mencioné al inicio, el origen, pues es un impuesto antiquísimo de la colonia, las leyes 20 del 79, en los 80 está la ley novena, 11 y 14, en el 83, 50 del 84, 75 del 86, 43 del 87 y finalmente la ley sexta de 1992, que vino cada una perfeccionándole y dándole cuerpo a lo que hoy se conoce con ese impuesto de timbre. El impuesto es un impuesto que grava los documentos, es un tributo eminentemente documental en el que recae sobre los documentos públicos o privados en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones. Es formal, pues solo grava las formas escritas, y los documentos que están grabados deben tener una cuantía superior a los 6.000 VTs, es decir, 298.794.000 pesos. Y este es un tema importante a verificar, dependiendo de cada sector o nicho donde me encuentre, cuál va a ser la dinámica propia del devenir negocial y la manera como yo debo establecer esa cuantía documental, teniendo en consideración que lo que quiere el legislador, en este caso el gobierno nacional, pues es fondear con este tributo las actividades que tiene que hacer para conjurar la conmoción y la emergencia económica, la conmoción interior que estamos viviendo. Por lo tanto, ante cualquier duda en materia tributaria, siempre tendré que pensar en que se causa el impuesto a menos que estén dados todos los elementos, y por ello el tema del documento y la cuantía pues tiene que ser pensado de manera global, porque a veces, y he visto opciones, dependiendo de cada negocio, que lo que hacen es reducir o hacer varios contratos cuando puede todos estar coligados o tratarse de una misma relación jurídica comercial. Subjetividad. Entonces hemos visto
que objetivamente grava los documentos públicos o los privados, cuantía superior a 6.000 VTs. Y subjetivamente establece quiénes son los incididos por el tributo. Entonces define a las entidades públicas, a las personas jurídicas y a las personas naturales comerciantes con patrimonio bruto o ingresos brutos de 30.000 VTs, es decir, de 1.493.970.000 pesos para el año gravable 2025. Dentro del concepto objetivo de documentos públicos o privados, acá hay un documento que fue elaborado por la DIAN en el año 2007, lo he tomado como referencia para estos efectos. Es un documento que aclara algunas dudas del impuesto de timbre y que se consigue fácilmente en la web, que para las dudas adicionales que ustedes puedan tener también es una referencia de consulta que nos permite ser muy útil a la hora de precisar algunos temas. El documento privado señala no está sometido a esas formalidades que son propias e inherentes a los documentos públicos. Los documentos privados necesitan ser revestidos de autenticidad mediante algunos de los procedimientos previstos para el efecto, fundamentalmente hoy en día con el esquema de la firma electrónica y todo el estampado cronológico, pues muchas veces lo que estamos recurriendo es a ese tipo de contrato en donde genera certeza sobre la autenticidad de quien está suscribiendo el documento, la fecha de su creación y por lo tanto es una prueba absolutamente válida ante cualquier proceso judicial sin necesidad e incluso de acudir ante notario. No obstante, si la formalidad y lo que prevén las partes dentro del acuerdo de voluntades es llegar a exigir que para su entrada en vigencia pues se pacte el reconocimiento de contenido y huella ante el notario público, pues evidentemente esa sería la formalidad que rige el documento privado, pero en sí los contratos, salvo algunas que tengan solemnidades especiales, la mayoría de que sean consensuados y conste la voluntad y que el compromiso de cada parte a través de la firma, pues no requieren de mayor formalidad. No obstante, pues se reviste y acá se establece que para efectos de la prueba, pues deberán cumplir algunos requisitos. Pero lo importante es siempre que un documento, siempre que un vínculo coste por escrito en un documento, tendrá impuesto de timbre a menos que la cuantía no sea superior a los 6.000 VTs o que se introduzca la metodología de la oferta mercantil, que más adelante me referiré a ella. En materia, desde el punto de vista subjetivo, en ese elemento del tributo, tenemos los conceptos de contribuyente o responsable o agente retenedor. En el caso del contribuyente, ya lo veíamos que puede ser una entidad pública, pero más que ello, porque lo define el estatuto tributario, una empresa industrial y comercial del Estado, una sociedad de economía mixta, una persona jurídica o sus asimilados, una persona natural que intervengan como otorgante, girador, aceptante. Estamos hablando de títulos, valores, de emisores o de suscriptores, que son fundamentalmente contratos, en los documentos o cuando a su favor se expidan, otorgan o extiendan los mismos o cuando realicen actuaciones o trámites grabados con el impuesto, ya sea una persona natural, no comerciante, pero que está y concurre a suscribir junto con una persona jurídica el documento respectivo. Y el responsable o agente retenedor son responsables del impuesto todos los agentes de retención, incluidos aquellos que aún sin tener carácter de contribuyentes, deben cumplir las obligaciones de estos por disposición expresa de la ley. Y aquí nos referimos a las entidades públicas que no son, están exentos del tributo, pero no obstante, que no tengan esa calidad de contribuyente, sí van a tener la calidad de agente de retención, porque el tributo se declara y se paga vía retención en la fuente. No, el hecho de que yo sea suscribiente
no quiere decir que de mí salga una declaración a menos que cumpla los requisitos para ser agente retenedor. Aquí en este estudio de la DIAN que les hacía mención del año 2007, pues hay una sinopsis de los agentes de retención del impuesto de timbre nacional, como son los notarios, las entidades vigiladas por la superfinanciera, los agentes de retención que sean personas naturales asimiladas, las personas jurídicas, los bancos, los jueces, las entidades emisoras de títulos, los almacenes generales de depósito, y para eso se establecen unas reglas de prelación a efectos de determinar quién es el agente de retención. Si yo hago un documento ante un notario público, el agente de retención es el notario público. Si interviene una entidad vigilada por la superfinanciera, el agente de retención es esa entidad vigilada. Si es una entidad de derecho público, también las empresas industriales y comerciales o la sociedad de economía mixta, ellas serán los agentes de retención. Si interviene una persona jurídica, esa será el agente de retención, o si es una persona natural comerciante, será agente de retención. Si son dos personas naturales no comerciantes, pues ahí tampoco habrá tributo porque ninguna de las dos tiene la calidad de agente de retención. Pero si, por ejemplo, concurrimos a la firma de un contrato, dos personas jurídicas, es decir, cuando ambas partes se encuentran en el mismo nivel de prelación, el agente de retención o responsable será la persona que efectúe el pago. Normalmente, por ejemplo, en el servicio temporal, la empresa usuaria será la encargada de realizar la retención del impuesto de timbre respectivo y con ello, pues será la obligada a declarar, a certificar, a pagar el tributo respectivo ante el Estado. Cuando concurro a la firma de un documento en el que una de las partes es exenta, la Administración de Impuestos ha precisado que si bien una parte no está sujeta al tributo, no quiere decir por ello que no se cause el impuesto de timbre. Y en este oficio 68793 de 2010 precisó que la persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento estará obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el inciso anterior, que es, según lo dicho allí, el 50%. Por eso es importante tener en cuenta que si bien soy contribuyente del tributo, puedo ser o no ser agente retenedor de acuerdo con la prelación y los órdenes que aquí les he determinado, pero eso es quien debe responder ante el Estado para cumplir con la obligación de agente de retención. Pero ello no significa que no sea contribuyente o incidido económico, por lo cual siempre es importante que en estos casos se pacte entre las partes cuánto es lo que cada una va a asumir por el tributo respectivo. Y normalmente, como lo ha sostenido también la Administración Tributaria, en los contratos deberíamos precisar, así como cuando uno establece en las promesas de compraventa, cuál es el porcentaje que normalmente asume cada una de las partes al suscribir la escritura pública de compraventa. En este caso, dejar preciso cuál es el porcentaje que cada una de ellas va a asumir dentro del respectivo impuesto de timbre, independientemente que una sea el agente de retención. Entidades públicas.
La regla general está prevista en el artículo 532 del Estatuto Tributario y precisa que las entidades de derecho público están exentas del pago del impuesto de timbre nacional. El artículo 533 define qué es entidad de derecho público y precisa que corresponde a la nación, los departamentos, los distritos municipales, los municipios, los entes universitarios y los organismos o dependencias de las ramas del poder público, es decir, las entidades públicas, ya sea de nivel central o seccional, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Por eso les decía que estas, para los efectos del impuesto de timbre, no son entidades de derecho público, son contribuyentes del impuesto de timbre. Solamente las otras que aquí he señalado como incluidas dentro del concepto de entidades de derecho público son las exceptuadas del pago del tributo. Y dentro de esas, las empresas de servicios públicos mixtas que se encuentren constituidas como sociedades por acciones, según lo establece el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, quienes no se asimilan a sociedades de economía mixta, sino que se llevan como parte de la rama ejecutiva del poder público y por lo tanto son entidades de derecho público. Insisto, cuando estoy en presencia de una entidad de derecho público, la regla que veíamos acá es que el otorgante o emisor o suscriptor del documento pagará el 50% restante del tributo. Otra pregunta que nos surge en este proceso es cuándo se causa el tributo. Y para ello nos preguntamos o revisamos las diferentes opciones de negocio. Ya vimos lo primero, y es siempre que el documento tenga una cuantía superior a 6.000 VTs, hay tributo. Y tenemos también previsto que si el documento está suscrito por una parte exenta, pues solamente se causa el 50%. Pero hay otras reglas a considerar en este manejo, y es si el contrato es de ejecución sucesiva, si el contrato es de duración indefinida, si el contrato es de cuantía indeterminada. Se van a establecer unas reglas donde la base fundamental es que a la firma, a la suscripción del documento, se causa el impuesto de timbre. No obstante, cuando estamos hablando de contratos de cuantía indeterminada, pero determinable, el impuesto se va a causar sobre cada pago o abono en cuenta. Y para ello, teniendo en cuenta ese principio de suscripción y de pago o abono en cuenta, nos adentramos a un elemento que es esencial analizar y que ha generado diferentes dudas sobre la vigencia de la ley. Porque muchas veces se pregunta si un contrato que suscribí el 10 de febrero del año 2025 está sujeto al impuesto de timbre, porque, por ejemplo, expedí la factura, tratándose, por ejemplo, de un contrato de prestación de servicios, ahorita en marzo, y la factura obviamente la estoy expidiendo en vigencia de la ley, a lo cual la respuesta es no, no hay impuesto de timbre, porque el contrato se suscribió previamente a la entrada de vigencia de la ley. Incluso si el contrato es de cuantía indeterminada, porque una cosa es ese momento del hecho generador y otra muy distinta, que el impuesto se vaya recaudando con cada pago o abono en cuenta, como ya lo vamos a precisar. ¿Qué causa el impuesto? El otorgamiento o aceptación en el país o fuera de él, pero para ejecutarse dentro del territorio nacional o que generen obligaciones en el mismo,
de instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión. Tratándose de la prórroga, dice, en los contratos en que se produzca una prórroga expresa o tácita, solo se genera el impuesto de timbre cuando la prórroga implique un mayor valor del contrato. Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere pagado impuesto de timbre o no se hubiere pagado, y la modificación implique un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre la diferencia, siempre y cuando ésta, sumada a la cuantía del contrato original, exceda la suma mínima no sometida al gravamen. Pero si la cuantía, porque el contrato fue anterior al 22 de febrero y hay una modificación por una adición de mayores prestaciones o una ampliación del término contractual, ¿cuál será la base para determinar si estoy o no en presencia de una obligación tributaria porque el documento supera la cuantía mínima de los 6.000 VTs? Y en mi concepto, lo que se causó previamente o se suscribió previamente a la entrada en vigencia del decreto 175, ese contrato y su cuantía no se debe sumar para efectos de la sujeción de contrato por sus modificaciones, sino el valor de las modificaciones respectivas, porque es lo que se causa en vigencia del impuesto de timbre señalado en el decreto 175 y no su totalidad. Pagaré, para que tengamos en cuenta que entre los documentos que causan el impuesto de timbre están los títulos valores. Y uno de esos es el pagaré. Por ejemplo, en el oficio 004090 de 2016, la DIAN en su momento señaló que, en consecuencia, se puede concluir que al haber sido otorgado el pagaré en el año 2010, la tarifa para entonces era del 0% y por lo tanto no se generaba el impuesto de timbre. Lo mismo que pasa y estaba explicando para antes del 22 de febrero, sin que haya necesidad de analizar los demás supuestos. Lo que no ocurre si el pagaré se suscribe después del 22 de febrero. Igualmente ocurre con la cesión, no se sabe la fecha de la misma y hay que considerar que esta ocurrió en el mismo año 2010 o en un año posterior cuando la tarifa de dicho impuesto era cero. ¿Qué pasa si yo firmo un pagaré el 29 de diciembre de 2025? Pues que en ese momento, cuando suscribí el pagaré, estaba en vigencia el decreto 175, la tarifa del 1% del impuesto de timbre, y por lo tanto se debe pagar el tributo, así los pagos ocurran en vigencia posterior, 2026, 2027, 2028. Por lo tanto, es importante tener en cuenta en este momento el carácter transitorio del tributo. Y lo digo en este momento porque ya se escucharon voces que estos tributos que fueron creados o revividos o establecidos por el decreto 175, pues querían promoverse una reforma tributaria para volverlos de carácter permanente, es decir, que reviviríamos hasta que exista otra disposición legal nuevamente el impuesto de timbre, no solamente para la vigencia 2025. En el caso de la agencia comercial, aquí es importante porque vamos a establecer cuál es la base del tributo. En el caso de la temporalidad, vamos a revisarlo para establecer en el evento de ciertos contratos que son de intermediación, cuál es la regulación que le aplica a efectos de determinar la cuantía o base gravable del impuesto. Aquí en esta sentencia rescato que señala
lo siguiente: si en la fecha de celebración del contrato la cuantía de las obligaciones es indeterminada, pero determinable, acá no es indeterminable, se aplicará lo ordenado en el inciso quinto del artículo 519. El impuesto se causa sobre cada pago o abono en cuenta, que normalmente ocurre, por ejemplo, con los servicios de temporalidad, porque ofrecemos una serie de servicios, pero el quantum de la obligación permanente o periódica se va a establecer por el número de personas que han sido suministradas para la temporalidad e incluso por la concurrencia de horas extras o trabajo suplementario que éstas tengan. El oficio DIAN 06155-2014 estableció que el párrafo segundo del artículo 519 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1111, redujo la tarifa para cada año, pero no de manera aislada, sino en consideración al hecho generador del impuesto, pues no de otra manera debe entenderse la referencia al elemento de tasación del mismo. Pues sin la ocurrencia del hecho generador, no puede hablarse de impuesto propiamente dicho. Por lo tanto, en consonancia con la sentencia enunciada, la reducción de la tarifa necesariamente está ligada a la fecha del otorgamiento, suscripción o aceptación del documento, que por su cuantía o la de los ingresos o el patrimonio el año inmediatamente anterior de la persona natural que lo suscribe, en cuanto sea comerciante, genera el tributo, que básicamente fue lo que les explicaba sobre la causación del tributo al momento de su constitución. Por lo tanto, la reducción de la tarifa no se da respecto de todos los contratos de manera independiente de la fecha de su otorgamiento, pues la ley no lo consagra así. Cuando señala la tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo, se reducirá de la siguiente manera. La disposición no está modificando los demás elementos del impuesto, los cuales permanecen incolumes. Por ende, no es que ipso facto el 1 de enero desaparezca el impuesto en relación con los contratos suscritos con anterioridad, sino que a partir de esa fecha, la tarifa de los que se otorguen, suscriban o aceptan es del 0%, que, insisto, aplica para lo que hagamos antes del 31 de diciembre del presente año. En materia de base gravable, el artículo 522 señala que si el contrato es de ejecución sucesiva, por ejemplo, el contrato de servicio temporal, el valor total, la base gravable es el valor total de los pagos periódicos que deban usarse durante la vigencia del convenio. Pero la causación es el aumento de suscripción y ahí operaría la retención. Contrato de duración indefinida. Se tomará como cuantía la correspondiente a los pagos durante un año. Si no establecemos una duración del contrato, esta es la regla que aplicaría. En los actos o actuaciones que por naturaleza sean de valor indeterminado, pero determinable, se definieron algunas subreglas desde la Ley Sexta de 1992. Primero, con relación a los documentos cuya cuantía sea indeterminada y en las cláusulas del contrato se infiera que la cuantía de la obligación no superará las 6.000 unidades de valor tributario, no se causará el impuesto. Es decir, por sustracción de materia, documento inferior a 6.000 no está grabado con el impuesto de timbre. 2. Cuando no se haya liquidado el impuesto, pero las obligaciones sobrepasen el monto mínimo, se deberá pagar el impuesto a la tarifa del 1%. Si preveía que no se iba a causar llegar a 6.000 unidades, pero en efecto se dio, debo pagar el impuesto y debo pagar la totalidad del tributo sobre la totalidad de la cuantía, e incluso dice acá que deberá liquidar intereses moratorios. Y tercero, cuando el documento sea de cuantía indeterminada, pero determinable, y el mismo ciertamente exceda el valor de causación, es decir, sea superior a 6.000 unidades de valor tributario, sobre cada pago o bono en cuenta derivado del contrato o documento, debe causarse el impuesto de timbre, que así fundamentalmente ocurre con la regla nuestra en los contratos de servicio temporal, porque si bien definimos una cuantía, la misma se irá determinando mes a mes
en función de la actividad que se desarrolle del servicio temporal. Si el contrato se pacta en moneda extranjera, también se considera de cuantía indeterminada porque deberá pactarse o fijarse a la TRM del día. ¿De cuál día? Primero, la referencia es la TRM del día de suscripción del contrato, pero a su vez, el marco, el quantum de la obligación estará variando a lo largo de ejecución del mismo por el monto de la diferencia en cambio o TRM del día del abono o pago, del abono en cuenta o el pago de cada monto a liquidar periódicamente. Por lo tanto, dice el decreto 366 que se deberá ajustar a la TRM del pago sobre esas diferencias. Si llegara a ser menor, yo ya pagaba inicialmente un valor, porque la TRM era 4.180, y finalmente cayó, se hubo una revaluación de la moneda y un menor valor del pago, ahí podría caber en la devolución por pago en exceso. Se establece también una base gravable especial y dentro de ellos se establece está contemplado la fiducia mercantil, los encargos fiduciarios, la agencia mercantil, la administración delegada, los fondos de valores, y para ellos se establece como base del impuesto de timbre la remuneración que corresponda según el respectivo contrato. Así, el artículo 33 del decreto 2076 establece que el impuesto de timbre se genera sobre la remuneración que se establezca, y ahí está definido en este decreto del año 1992. Perdón. Cuanto a las modificaciones, ya lo veíamos, que siempre que esa modificación implique un mayor valor del contrato original, pues será sujeto a un ajuste del impuesto de timbre si el contrato inicial se firmó en vigencia del impuesto ahora a partir del 22 de febrero, o si no, pues el valor de la modificación determinaría si la cuantía sujeta al tributo es o no la de los 6.000 VTs. En el caso de la cuantía indeterminada, pero determinable, debemos prever que el artículo 1501 del Código Civil establece que en cada contrato se distinguen las cosas que son de su esencia, esto es, aquellas sin las cuales no produce efecto alguno. No puede haber un contrato y no hay impuesto de timbre cuando no existe determinación o reglas para determinar el quantum de la obligación, porque un elemento esencial de todo contrato de cambio en donde se establece la cosa y el precio, si el precio no es determinable, pues no hay contrato y por lo tanto no hay impuesto. Por eso siempre hablamos que la cuantía puede ser indeterminada, pero necesariamente debe haber una regla que el mismo contrato fije para poder determinar la cuantía. En el caso del servicio temporal, insisto, pues vamos a colocar reglas dependiendo de las necesidades particulares y especiales del servicio. Si necesito una persona de una manera u de otra, pues se va a cotizar el valor respectivo, lo mismo en los servicios de BPO, el valor de las condiciones técnicas de cada uno para poder definir ya sobre esa base el monto total de la obligación a cargo de la empresa contratante. Lo mismo ocurre con los contratos de obra, donde se fija un precio unitario y el valor a pagar es la suma de la totalidad de unidades ejecutadas. Por eso siempre en estos casos se puede llegar a recurrir a contratos de cuantía indeterminada, pero determinable. En el caso de los contratos de servicios temporales, me voy a referir rápidamente a cuál resulta ser la base. Inicialmente
La DIAN había dicho que era el valor total del contrato en el año 2001, pero yo gané una sentencia en el año 2013, que es la sentencia 18830, en la que definió cuál era la verdadera naturaleza jurídica del servicio temporal, y en esa sentencia se precisa y se asimila a lo que yo les estaba enseñando aquí en el decreto 2076, cuando alude a la fiducia mercantil, a los encargos fiduciarios, a la agencia, a la administración delegada, que es muy similar a lo que el artículo 33 de la ley 14 del 83 establece en materia de impuesto de industria y comercio para los intermediarios. En esa sentencia incluso se dice que cuando alude a este tipo de casos, no limita exclusivamente a la agencia mercantil, no limita exclusivamente a la fiducia mercantil, sino a la intermediación, porque la regla y la cuantía está definida sobre el pago. Y el pago, que es la regla del artículo 522, es la contraprestación en contrato bilateral y de cambio conmutativo. Por lo tanto, el pago que se hace al servicio temporal no es el total, sino el IU, como normalmente lo conocimos y lo conocemos y está previsto en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario. Por eso considero que, tratándose de contratos de servicio temporal, la cuantía o el monto del pago es aquello que retribuye a la empresa de servicios temporales, que es ese IU o sobrecosto, como lo señala la sentencia de abril 24 de 1997 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese evento la cuantía o la base gravable no sería el costo laboral, porque ese es más un reembolso de gastos, de acuerdo con el artículo 2184 del Código Civil, y no la contraprestación o pago por el servicio generado. Y esto, como les estoy mencionando, viene no de este concepto de la DIAN 2001, sino de una sentencia de 2013 del Consejo de Estado. Por lo tanto, aplicaría, no porque ahí lo establece el artículo 462, sino por la naturaleza misma de las obligaciones contractuales que se pacta entre las partes. Otra cosa distinta es el contrato de BPO, cualquier modalidad de outsourcing, porque en esta ya no hay esa intermediación cuya naturaleza jurídica subyace al servicio temporal. De manera tal que en cada contrato debe analizarse cuál es la esencia económica, la función económica del contrato, para determinar sobre cuál es la cuantía de la contraprestación, que siendo un contrato de carácter conmutativo, es el valor relacional al monto de prestaciones o cuantía de prestaciones que yo ejecuto como contratista y que me da derecho a recibir una retribución o una remuneración como contraprestación por los servicios prestados. Hasta aquí los elementos esenciales del impuesto: cuándo se causa, cómo se causa, a quiénes se causa, qué documentos causa, que hemos previsto en la agenda planteada para el día de hoy. Y ahora quiero referirme a la oferta mercantil aceptada, porque, insisto, esto fue un mecanismo que se usó por mucho tiempo en vigencia del impuesto hasta el año 2009, que tuvo su aplicabilidad, pero al no cambiarse y mantenerse las reglas previas, pues sigue aún vigente. Para esto traigo a colación la sentencia 21084 de la sección cuarta del Consejo de Estado del año 2019 y mostrar dos normas que requieren su interpretación y su entendimiento. Ustedes revisan el artículo 519 del Estatuto Tributario, señala que también se causará el impuesto de timbre en el caso de la oferta mercantil aceptada, aunque la aceptación se haga en documento separado. Y el artículo 530 a su vez señala
las órdenes de compra o venta de bienes o servicios y las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta no están exentas del impuesto de timbre. Es decir, tengo un artículo, el 519, que establece una sujeción al tributo de la oferta mercantil aceptada, y tengo a su vez otro artículo que señala que la oferta mercantil aceptada a través de la expedición de la orden de compra o de venta no está grabada con el impuesto. ¿Cuál aplica? Esta sentencia 21084 precisó que la exención anterior cobija dos tipos de documentos. El primero, las órdenes de compra o venta de bienes o servicios, y dos, las ofertas mercantiles, siempre que reúnan dos condiciones, a saber, primero, que se hayan aceptado y que esa aceptación se haya dado mediante la expedición de las órdenes de compra o venta de bienes o servicios, lo cual implica que las aceptaciones realizadas por documentos diferentes a dichas órdenes conllevan el gravamen de tales ofertas, conforme la regla prevista en el artículo 519, salvo que de aquellas derive un contrato posterior que pasaría a ser objeto del tributo. Es decir, puedo que yo haya hecho el mecanismo de envío una oferta mercantil, mi cliente la acepte expidiéndome una orden de compra y hasta ahí no hay tributo. Pero si después suscribimos un contrato, el contrato sí ya está sujeto al tributo y sería un hecho generador del impuesto de timbre. Así pues, el factor determinante del derecho a la exención prevista en el numeral 52 es la forma como se realiza la aceptación, entendiendo que ella debe hacerse con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta de bienes o servicios. Para entender un poco la historia y para mayor precisión, he traído a colación los antecedentes. Primero, en el año 1976, con motivo del decreto 1222, el artículo sexto señaló que no causa el impuesto de timbre la oferta o propuesta mercantil aceptada por el destinatario. Tampoco lo causa el instrumento en que exclusivamente se va a costar la extinción de obligaciones por la solución o pago efectivo. No obstante, la ley sexta modifica esa regla desde el año 76 y establece: también se causará el impuesto de timbre en el caso de la oferta mercantil aceptada, aunque la aceptación se haga en documentos separados. Y durante el año 93, 94 y 95, esta fue la regla. Con entrada en vigencia de la ley 223 del año 95, aplicable para los impuestos de periodos del año 1996, se introdujo el numeral 52 al artículo 530, que establece la exención del impuesto de timbre, y fue el que determinó que las órdenes de compra o de venta de bienes o servicios y las ofertas mercantiles que se aceptan o con ocasión de la expedición de la orden de compra no generan impuesto de timbre. Es decir, no es que la regla del impuesto subrogue o deje sin efecto la no sujeción, sino que conviven, como señaló la sentencia del Consejo de Estado ya prevista, toda vez que primero, y un análisis, una interpretación integral de un mismo código o normativa, se prevé que el artículo 530, al ser posterior al 519, prima sobre el anterior. Pero adicional a ello, la ley 223 del 95 fue posterior a la ley sexta de 1992, por lo cual esta exclusión, o esta exención mejor, no se entendió derogada con la ley sexta, sino que vino a ser adicionada por una norma posterior, de forma tal que ese numeral 52 aún se encuentra vigente, y el decreto 175 en ningún momento lo derogó transitoriamente hasta la fecha. Por la tal razón, este numeral 52 está vigente hoy, sigue aplicable como lo estuvo hasta el año 2009 y como lo precisó la sentencia que les acabé de mencionar,
la 21084, lo importante es que la aceptación se haya dado con motivo de la expedición de la orden de compra o venta de bienes o servicios. ¿Y cómo debe ser esa orden de compra o venta? Entonces, para ello nos adentramos a los siguientes aspectos que son importantes a considerar acá. El primer aspecto, durante toda la vigencia del impuesto, la recaudación que haya ocurrido era mínima. La fiscalización era casi exigua. Con contados casos como el de la sentencia 21084 que les acabé de señalar, casi ningún proceso tuvo cierre definitivo ante el Consejo de Estado. Por lo tanto, era un impuesto que sí existía y viene desde la colonia, pero no era un tributo que fuera representativo para el recaudo nacional. Yo no podría decir lo mismo en el decreto 175, porque requiriendo de una reforma tributaria que no fue en el año pasado, montándose este estado de conmoción interior y fincando sus esperanzas de recaudo para adoptar las medidas que permitan fondear las medidas para conjurar la conmoción, siendo el impuesto de timbre uno de los tributos escogidos, pues la administración y sobre todo el gobierno nacional va a tener los ojos encima de lo que aquí vayamos a hacer. Por eso es importantísimo tener en cuenta que la oferta mercantil es un mecanismo válido hoy para evitar la causación del impuesto conforme a la normativa vigente a la fecha, pero que debe observarse con absoluta rigurosidad para evitar que posteriormente la DIAN, en ejercicio de las facultades de fiscalización, discúlpeme, que establece el mismo estatuto tributario de manera especial para el impuesto de timbre, venga y determine que en realidad hubo un impuesto. Por eso los tiempos en la manera como suscribo los acuerdos son determinantes. Primero, porque previo a una oferta mercantil hay unas tratativas o acuerdos prenegociales que, como todo sale de prueba, la administración puede tener acceso a un correo electrónico donde ustedes entre contratante y contratista hayan llegado a formalizar o definir los puntos esenciales del acuerdo, que posteriormente será formalizado a través del envío de la oferta mercantil. Por eso es, para mi juicio, importante determinar si ese cruce de correos, esas tratativas negociales previas, pueden generar alguna incidencia que le permitan a la administración tributaria obtener una prueba de la cual se desprenda con un grado de certeza razonable que ahí, en ese caso, había un vínculo contractual y por lo tanto, de ese cruce documental se generaba el impuesto de timbre. Para ello he puesto de presente la sentencia del 6 de septiembre de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, que aludió a las diferencias entre la oferta mercantil con las tratativas o los acuerdos prenegociales, y que señaló la Corte Suprema de Justicia. Para que exista oferta se requiere voluntad firme y decidida para celebrar un contrato, lo que la distingue de los simples tratos preliminares en los que de ordinario esa voluntad con tales características todavía está ausente. Y al propio tiempo, ha de ser tan definida la voluntad de contratar por quien lo hace, de manera tal que no ha de aparecer duda de ninguna índole de que allí se encuentra plasmado un proyecto de contrato revestido de tal seriedad que no pueda menos que tenerse la certeza
de que podrá perfeccionarse un contrato. Y a su vez, en el año 2018, la misma Sala Civil de la Corte Suprema agregó en otra sentencia: puede estar precedida la oferta mercantil de conversaciones encaminadas a su materialización, en las que los interesados delinean los puntos preliminares que le van dando vida, pero sin que tengan la entidad suficiente para darla por configurada, puesto que esto solo se da cuando se han superado diferencias y vacíos que le restan peso. Es decir, no porque yo tenga esas tratativas negociales, no porque yo tenga unos acuerdos previos, significa que ahí ya había un impuesto de timbre. Porque reitero ese criterio donde debe existir en el texto un grado de certeza y de claridad sobre la seriedad de lo que allí está, para que ocurra, sin lugar a dudas, un convencimiento de las partes de haberse perfeccionado un contrato. En tal sentido, es importante, si acudimos a la oferta mercantil, tener en cuenta que para que ésta así se considere, debe existir una declaración de voluntad que esté encaminada a la celebración de un negocio jurídico, que sea completa, es decir, que comprenda todos los elementos esenciales del negocio que se espera celebrar y que se comunique al destinatario por cualquier medio idóneo. Hoy en día, tengo mi contrato, yo plasmo en la oferta como una expresión unilateral de mi voluntad lo que propongo que tenga el contrato. Y son los mismos, o el vínculo contractual, no el contrato, el vínculo contractual, que me voy a referir más al vínculo negocial para no generar confusión. Y en ese vínculo, pues debe estar claro esa voluntad y debe ser completo, es decir, tiene que tener los elementos esenciales, la cosa y el precio, los elementos naturales de cualquier contrato, dependiendo del que éste sea, y los elementos accidentales del mismo, de manera tal que yo plasmo y vacío todas las disposiciones contractuales hoy vigentes en el modo de oferta mercantil y lo vuelvo oferta mercantil, y por el hecho de que esté completamente regulado, no deja de ser una oferta mercantil. No requiere ser una carta de una hoja, puede ser un documento de 10, 3 páginas, 15 páginas, dependiendo de la necesidad, pero siempre que cumpla estos requisitos que aquí les estoy mencionando. En esta sentencia 21084 quiero resaltar que lo que se estaba discutiendo con la DIAN era que los actos demandados interpretaron equivocadamente el artículo 519 en cuanto señalaron que el impuesto de timbre se aplicaba sobre las ofertas mercantiles presentadas por esta empresa, en el entendido de que éstas se habían aceptado a través de facturas cambiarias de compraventa. No obstante que dicha aceptación se realizó mediante órdenes de compra expedidas por la demandante. Es decir, la administración sostuvo que por el hecho de haberse expedido la factura, lo que originó el tributo fue la expedición de la misma. Y sostuvo que las facturas mencionadas no representan un nuevo acto de aceptación de las ofertas mercantiles. Y esto es muy importante, sino el cumplimiento del negocio jurídico perfeccionado con la previa expedición de una o varias órdenes de compra en señal de dicha aceptación. Y para lo cual la sección cuarta del Consejo de Estado definió estas consideraciones. Primero, la exención anterior cobija dos tipos de documentos, como ya lo vimos, estaba preciso que debe ser a través de la orden de compra, y pues el factor determinante del derecho de exención, reitera, es que se expida entre la oferta mercantil, la orden de compra y ningún otro documento más puede mediar. Recordemos que el Código de Comercio establece una fecha para expedir esa orden de compra y dice que son 6 días, creo que son hábiles.
Por lo tanto, en esos 6 días yo debo haber expedido la respectiva orden de compra como única manifestación del contratante receptor de la oferta mercantil para generar el vínculo negocial entre ambas partes. Y veamos un poco las fechas dentro del análisis probatorio que tuvo el Consejo de Estado en sus manos en este negocio. Tengo al lado izquierdo las ofertas mercantiles formuladas. Nótese que cada oferta mercantil tiene un número y eran de qué fecha. La primera oferta el 26 de diciembre y la orden de compra se expidió el 29 de diciembre. La segunda el 29 de enero, la orden de compra el 31 de enero. La tercera el 29 de junio, la orden de compra el 29 de junio. La cuarta el 27 de julio y la orden de compra el 30 de julio. Eso llevó a concluir para el Consejo de Estado, numeral 20, los términos y condiciones que dispuso sobre el plazo para la aceptación de la oferta mercantil. Señaló que en caso de que el comprador decida aceptar la oferta mercantil, deberá hacerlo mediante orden de compra simple. Y acá está un ejemplo de orden de compra valorada por el Consejo de Estado y encontrada acorde con la normativa del numeral 52 en mención. Una carta dirigida a la empresa oferente dice: asunto, orden de compra, oferta mercantil, número tal, por eso la importancia de colocarle un número a la oferta de compra, oferta mercantil, perdón. Cordial saludo, por medio de la presente, el señor tal, quien obra en calidad de tal y debidamente autorizado para realizar el presente acto legal de acuerdo con los estatutos de la misma sociedad, emito orden de compra simple a favor del oferente de la oferta mercantil para el suministro de gas natural número tal, dirigida a la empresa que represento en los términos y condiciones de la oferta señalada. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Como se advierte del referido cuadro, 4 de dichas órdenes datan de fechas posteriores a las ofertas que aceptan, de manera que no se trata de documentos anteriores que hagan inoperante la exención. La misma conclusión se tiene respecto a la orden de compra número tal, pues data del mismo día en que se formó la oferta a la que se refiere la oferta E2 2007-47, sin que por ello pueda afirmarse que corresponda a un momento anterior al de la formulación de la oferta. Primer punto, la temporalidad debe estar precisa. Y segundo, se trata de órdenes de compra simples que, además de corresponder con la forma prevista en los términos y condiciones de las ofertas que aceptan, se ajustan a los parámetros de contenido requeridos para dar cuenta fiel de la aceptación de la oferta, pues explícitamente identifican al responsable de la orden, la oferta aceptada, su objeto y la empresa destinataria, así como el oferente proveedor, ofertante proveedor a quien se dirige la orden. Adicionalmente, cada orden de compra simple indica que se emite en los términos y condiciones de la oferta señalada, de modo que la específica información incluida en esa oferta se entiende incorporada a la respectiva orden de compra y no requeriría retranscripción alguna. En tal sentido, el Consejo de Estado encuentra que está cumplido y trabado el vínculo negocial entre oferente y aceptante a través de la orden de compra como el único mecanismo para hacer viable la exención del numeral 52. Las facturas de venta causan impuesto de timbre. Numeral 8. Las facturas cambiarias siempre que el comprador y el vendedor o el transportador y el remitente, según el caso y su establecimiento, se encuentren matriculados en la Cámara de Comercio. Lo que causa el impuesto es el contrato, no la factura, que en definitiva reafirma la constitución de obligaciones cuya génesis está en el acuerdo contractual. El oficio 016-940-2009 estableció, la ley 1231-2008 modificó, entre otros, el artículo 774 del Código de Comercio para establecer los requisitos necesarios para que la factura adquiera el carácter de título o valor.
señalando que además de los requisitos establecidos en el 621, las facturas deben cumplir los requisitos señalados en el 617. La circular 096 del 15 de octubre del 2008 señaló los criterios de la entidad para aplicar las disposiciones contenidas en la ley de la factura, que es la ley 1231. Esta exención, la del numeral 8 que les estoy mostrando, es aplicable a la hora denominada factura de venta, tras la expedición de la ley 1231, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos, es decir, que tenga naturaleza cambiaria. En consecuencia, frente a los efectos fiscales correspondientes al impuesto de timbre, el numeral 8 del artículo 530 condiciona la procedencia de la exención de dicho impuesto, tratándose la factura con carácter de título de valor, a que en ella las partes que entran en negocio jurídico y su establecimiento se encuentran matriculados en la Cámara de Comercio. De no cumplirse con alguna de estas condiciones, sobre la factura se causará el impuesto de timbre nacional. Este es el alcance del concepto de factura de venta previsto. Y hasta aquí, pues, los temas que quería compartir con ustedes en el día de hoy en relación con este impuesto de timbre. Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta para que nos la vaya dejando a través del chat, o también si desean abrir sus micrófonos. Igualmente también les informo que en el chat les dejé un enlace para registrar la asistencia. Les agradezco que nos regalen 2 minutos de su tiempo diligenciándola. Bueno, sí, ya saben, si tienen alguna inquietud. Por el momento, Héctor, agradecerte mucho por este espacio que nos regalaste hoy, toda esta actualización para nuestros clientes. Y bueno, por aquí por el momento no veo ninguna pregunta. No sé si desees decir algo más para finalizar. No, es importante tener en cuenta el momento histórico de la expedición de este decreto, porque, como lo mencioné, una cosa era la vigencia del impuesto de timbre anteriormente y otra cosa es la finalidad que quiere el gobierno nacional al expedir este decreto 175. Ya es común escuchar por varias voces el tema de la oferta mercantil aceptada a través de la orden de compra. Lo único que a mí en realidad me preocupa, y por eso hay que estar muy atentos, es no olvidarnos que en el ejercicio del estado de conmoción, el gobierno nacional puede establecer impuestos y puede derogar normas tributarias, y eventualmente podría llegar a derogar el numeral 52. Por eso hay que mantenernos atentos, pero mientras no se cambien las reglas, el numeral 52 es aplicable. Acudir a la oferta mercantil aceptada por la orden de compra es un mecanismo válido que podría implementarse dado la importancia y el impacto que este tributo genera en los estados financieros de las empresas. Perfecto, Héctor. Bueno, por aquí no veo ninguna pregunta. Creo entonces que el tema y la explicación fue muy clara. Con esto entonces damos por finalizado. Nuevamente te agradezco por habernos regalado este espacio, y a todos nuestros asistentes que nos acompañaron hoy también muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo espacio de actualización de nuestros webinars. Estén pendientes a través de nuestros boletines, de nuestro Instagram, que ahí les estaremos comunicando los nuevos espacios de actualización. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Chao. Gracias, adiós.